Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer cómo el Satán de la Biblia hebrea se transformó en Satanás. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Los sacerdotes judaítas prisioneros en Babilonia fueron catequizados en la religión persa, el mazdeísmo, y al regresar a Jerusalén, en el ocaso del siglo VI antes de la era común, trajeron la doctrina del profeta Zoroastro, la adaptaron e impusieron al pueblo que había quedado en Judea. En la nueva creencia basada en la monolatría, el dios Yahvé es la imitación del dios Ahura Mazda y el profeta Moisés es la imitación del profeta Zoroastro. Ese fue apenas el inicio de un largo y doloroso proceso de cambio en la práctica religiosa de la antigua Israel y Judea. Las expresiones religiosas autóctonas fueron combatidas y eliminadas, sus profetas y sacerdotes aniquilados, sus locales de culto y objetos sagrados destruidos, y la adoración a sus dioses ancestrales prohibidos bajo amenaza de muerte. El cambio fue radical y para siempre, y los responsables fueron los sacerdotes que dieron origen al partido persa, los fariseos. En la religión persa, el dios Ahura Mazda es un dios bueno en absoluto, capaz de obrar bien únicamente. En cambio, Arimanyu o Arimán es un dios maligno y destructivo, y es el principal enemigo del dios Ahura Mazda. Esto es importante destacar porque esa antigua creencia persa pasó al judaísmo y al cristianismo casi simultáneamente. Mientras que en la religión persa existe una clara distinción entre el dios del bien y el dios del mal, en la religión judaíta posexílica existe un solo dios responsable por el bien y por el mal, el dios edomita Yahvé, representado por la figura de un toro o becerro. Isaías 45, versículos 5 al 7 dice: Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Siendo esta la naturaleza del Dios Yahvé, un Dios bueno y maligno a la vez, el Satán, un miembro de la corte celestial dirigida por Yahvé, actúa en algunos casos como su brazo ejecutor del mal, y en otros casos, Yahvé directamente ejecuta el mal, o el ángel de Yahvé. Así que Yahvé, el Satán y el ángel de Yahvé son nombres equivalentes en el Antiguo Testamento, entendiendo que el Dios Yahvé es el único personaje que se esconde detrás de otros nombres para crear la adversidad, porque según él es el único que tiene el poder de crear tanto la dicha como la desgracia. En el Salmo número 82, en el verso 1, dice que Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. El Satán es un miembro de esta corte, hecho que certifica que el Satán también es un dios, porque Yahvé entre los dioses dicta sentencia. Esta creencia será desplazada por la nueva versión del Satán, que será popularizado por el nombre de Satanás o Diablo, una deidad con características malignas. Y aunque era un dios al principio, será reducido a la figura de un ángel caído, un ser creado por Yahvé, creado a su imagen y semejanza. En la religión oficial impuesta al pueblo de Judea, según la Biblia hebrea, el Satán y Yahvé son cómplices en los actos malévolos perpetrados en contra del pueblo elegido. Actuaban tan unidos que los escritores bíblicos citan al Satán y a Yahvé indistintamente, asumiendo que se trata del mismo autor invisible que castiga sin compasión a la indefensa nación. Siendo así,
la presentación del Satán en su nuevo perfil fue postergada. Me refiero a que el Satán actúe independientemente de Yahvé y en total oposición a Yahvé, imitando a Arimanyu o Arimán, el espíritu maligno y destructivo del zoroastrismo. La razón por la cual no se aplicó este carácter al Satán en la fase posexílica es porque la élite sacerdotal, para someter al pueblo de Judea, debía presentar a un Dios esclavista e insensible, un Dios implacable y cruel, con el objetivo de aterrorizar a la gente campesina y analfabeta, supersticiosa e indefensa. El carácter despótico de los sacerdotes, quienes moldearon al Dios Yahvé a su imagen y a sus intereses, se refleja en las condiciones del pacto, registrado en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 28 al 30, respectivamente. Con esta presentación introductoria, entremos al estudio que se desarrolla bajo el título "Y aquel Satán fue hecho carne". El texto eje alrededor del cual gira el estudio está en el cuarto evangelio canónico, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, que dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Recuerde que Jesús de Galilea tenía un objetivo de cuño político, que consistía en liberar a su pueblo del yugo romano y sentarse en el trono como rey de Israel. Así que Jesús no estaba para dar sermones ni hacer predicciones, sino prepararse para tomar por asalto el poder, tanto de la mano imperial como de la mano sacerdotal. Por supuesto que fracasó su estrategia, y como otros 10 mesías que también intentaron, fue capturado y ejecutado. Lo que fue escrito después de haber sido ajusticiado con el empleo de su nombre y de su muerte, nada de eso es historia, sino pura teología. Por eso es prudente recordar, para no ser seducidos por los escritos de los evangelistas, para quienes Jesús el Galileo es solo un personaje literario para reinterpretar y ajustar la figura del Mesías derrotado a la ideología político-religiosa de la comunidad a la que dirige su escrito. A la luz de esta realidad, el autor del Evangelio atribuido a Juan estaba familiarizado con la religión persa, porque en el Zen Avesta, el conjunto de libros que contiene la doctrina del profeta Zaratustra, a Arimanyu o Arimán se le llama el mentiroso, el padre de la mentira, el primer homicida y el espíritu de muerte. Son los mismos apelativos que el evangelista pone en la boca de Jesús el Galileo para referirse a la nueva figura del Satán en el ejercicio de la función de diablo o Satanás. Según el texto, el diablo en el siglo II ya tenía una personalidad bastante definida, aunque básicamente era la misma que había tenido al lado de Yahvé. Lo nuevo es que Satanás o el diablo pasó a operar independientemente de su jefe y se convirtió en el primer emprendedor de la corte celestial, en el personaje esencial de la creencia judeocristiana, cuyo protagonismo sigue firme y fuerte en el cristianismo de nuestros días. Este cambio se desarrolla en paralelo con el Dios Yahvé, a quien se transforma en un Dios capaz de hacer solo lo bueno, un Dios misericordioso, perdonador, sanador, salvador, etc. Santiago 1, 16 y 17 dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mientras el Dios toro Yahvé es amansado y su apariencia mejorada, su asistente el Satán se convierte en una bestia, en un ser perverso, con la novedad que ahora se opone a Yahvé, que es su archienemigo,
y el enemigo de su nuevo pueblo, los judeocristianos. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios, velad, que vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Del mismo modo en que la élite sacerdotal judaíta ejecutó el divorcio de la pareja divina, del dios Yahvé y su esposa, la diosa Asherá, así también se procedió al quiebre de una amistad divina de varios siglos, una relación de complicidad en las páginas de la Biblia hebrea. Separan a Yahvé del Satán y los convierten en enemigos, en el campo celeste y en el terrestre, enemigos que se culpan mutuamente y combaten entre sí constantemente. Ahora bien, la idea que el Evangelio de Juan atribuye a Jesús el Galileo está en Primera de Juan 3:8. Allí dice que el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. La afirmación de que el diablo peca desde el principio, el Dios Yahvé nunca lo dijo. Muy por el contrario, hemos comprobado que ambos actúan juntos sin acusarse el uno al otro de absolutamente nada. Donde Yahvé era el Dios perverso, tan mentiroso y asesino como el mismo Satán. Ambos son, como dice el refrán, dos pájaros del mismo plumaje. Además, el concepto de pecado en la Biblia hebrea es básicamente desobedecer la ley de Yahvé. Y hemos comprobado también que ni siquiera Yahvé respetaba su propia ley, al igual que su reino de sacerdotes judaítas. Por tanto, la aseveración hecha por el autor de la primera carta de Juan no se corresponde con la historia de la dupla Yahvé-Satán del Antiguo Testamento, resultando en una herejía. Pero esta herejía es la ideología forjada en el seno del pueblo judeo-cristiano después de la destrucción del templo de Herodes y sin el control sacerdotal. Esta herejía pasó a ser la verdad irrefutable en el universo cristiano, un axioma, un dogma de la Iglesia cristiana. Al mismo tiempo, el escritor de la epístola afirma que el Hijo de Dios o el Jesús ejecutado por Roma se manifestó para que destruyera las obras del diablo. Sin embargo, el mal o las supuestas obras del diablo nunca habían desaparecido, ni del ser humano, ni de las naciones, ni de las iglesias que dicen tener el espíritu del Jesús crucificado. Al final de su carta, el autor reconoce esta realidad innegable en Primera de Juan 5:19. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Según este texto, Satanás es poderoso, es el nuevo Dios del mundo entero. Satanás domina todas las naciones, todos los pueblos son guiados por Satanás. Esta afirmación concuerda con la aseveración del Dios Yahvé, hecha en Isaías capítulo 45, versículos 5-7, que dice: yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. El único que genera y mantiene la maldad en el mundo es el Dios Yahvé. Y en los estudios anteriores le quitamos la máscara a Yahvé, un impostor que emplea el nombre del Satán para perpetrar su designio perverso en contra de su propio pueblo. Yahvé se esconde detrás de la imagen de Satanás, del mismo modo que los sacerdotes judaítas se ocultan detrás de Yahvé. Es el juego de las escondidas, el juego político de la ilusión religiosa. Siendo Yahvé el único responsable por el mal, el autor de la carta a los Hebreos también sostiene que Jesús el Galileo,
el celote ejecutado por Roma por el delito de sedición, con su muerte destruyó al diablo. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Según el escritor, el diablo ya está destruido, de modo que Yahvé es el único que sigue en lo suyo, en su juego sucio, obrando mal contra su pueblo y culpando de todo a Satanás. El autor de la carta a los Hebreos concuerda con el escritor de la primera epístola de Juan, que en primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Así que Jesús ya eliminó al adversario de Yahvé, desbaratando sus obras malignas. Y en el siguiente versículo afirma que los hijos de Yahvé ya no pecan ni pueden pecar. Primera de Juan 3:9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Mediante la muerte de Jesús se desbarató las obras del diablo, y como resultado, los hijos del Dios Yahvé ya no practican el pecado. Es más, según el texto, ya no tienen condiciones de pecar. En otras palabras, todos los hijos de Yahvé son seres totalmente puros y que jamás podrán volver a mancharse. Admirable, ¿no le parece? Sin embargo, al inicio de la misma carta, el mismo autor aseguraba todo lo contrario. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El autor certifica la identidad de los hijos de Yahvé, que sí, que son pecadores. Por tanto, cada hijo de Yahvé debe confesar sus transgresiones en el afán de obtener el perdón del Dios transformado en justo, en perdonador y en purificador. Y si por ventura alguien niega ser un pecador, con esa actitud negacionista le trata al Dios Yahvé de mentiroso. Además, la persona que le hace a Yahvé de mentiroso no respeta o no obedece su palabra. Pero lo cierto es que Yahvé nunca tuvo palabra, porque Yahvé fue apenas una máscara utilizada por la élite sacerdotal judaíta, y el Satán la máscara que la misma élite sacerdotal judaíta le puso a Yahvé. Y para dar continuidad a ese teatro político religioso, el Satán o Yahvé fue hecho carne en la comunidad de creyentes, tanto de judíos como de gentiles. Contrariamente a la afirmación de la epístola de Juan, que le hacen mentiroso a Yahvé, fueron los judaítas quienes le hicieron mentiroso al Dios Yahvé, con promesas falsas entregadas al pueblo en nombre de Yahvé, con leyes de otros pueblos atribuidas falsamente al Dios Yahvé, con el único objetivo de beneficiarse del pueblo campesino. Y aquel Satán fue hecho carne en la comunidad de creyentes, quienes repiten las mismas promesas de antaño, promesas escritas en otro tiempo y ambiente, promesas escritas para otra gente, promesas escritas con otro propósito. Muy bien, concluyo el estudio con la afirmación del filósofo alemán Nietzsche. Con la palabra diablo se consiguió crear un enemigo poderosísimo y temible, de tal manera que era razonable sufrir por tal enemigo. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.